Si os cuento lo que un anciano de los testigos de Jehová me hizo dentro del propio salón del reino, vais a entender por qué algunas heridas nunca cicatrizan completamente, pero la verdad necesita ser contada. ¿Sabéis esa confianza ciega que depositamos en las personas que deberían protegernos? Pues bien, a veces son justamente esas personas los verdaderos lobos con piel de cordero. Hola, mis queridos, me llamo Marta, pero podéis llamarme Abuela Marta. Tengo 67 años y nací en Nueva Esperanza, en el interior de Castilla-La Mancha, en 1958. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé encerrada en el fondo de mi corazón durante más de 40 años. Una historia que me costó décadas de terapia, noches sin dormir y una fe que fue completamente destrozada. Antes de empezar mi historia, quería preguntaros, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo? Dejádmelo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de España. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Esto ayuda mucho a esta viejecita a continuar contando sus historias. Lo que voy a contar hoy va a remover muchas conciencias, especialmente a quien vivió dentro de la religión de los testigos de Jehová. Pero es una historia que necesita ser contada, porque cuando rompo mi silencio, quizás ayude a otras personas a romper el suyo también. Si sois padres, prestad mucha atención. Si sois víctimas de abuso, sabed que no estáis solos. Era 1974, yo tenía apenas 16 años, y nuestra familia se había convertido a los testigos de Jehová hacía 3 años. Mi mundo era la congregación, las reuniones, el servicio de campo, y toda aquella estructura rígida que parecía dar sentido a nuestra vida. Era una época diferente, mis queridos. Los niños obedecían sin rechistar, y cuestionar una autoridad religiosa era impensable. Para que entendáis completamente lo que me pasó, necesito contar cómo era nuestra vida antes de que empezase esta pesadilla. Vivíamos en un pueblecito llamado Bellavista del Sur, de esos donde todo el mundo se conoce y los secretos parecen imposibles de guardar. Pero como vais a ver, algunos secretos se guardan muy bien. Nuestra casa era sencilla, de ladrillo, pintada de blanco con contraventanas azul claro que siempre me gustaron. Estaba en la calle de las Acacias, número 247, y tenía un patio grande donde mi madre, doña Concepción, plantaba sus flores favoritas, rosas blancas y geranios rojos. El olor de aquellas flores mezclado con el café que papá tostaba cada mañana aún me viene a la memoria cuando cierro los ojos. Papá, don Francisco, era carpintero. Hombre trabajador, de pocas palabras, manos curtidas que hacían muebles preciosos para las familias del pueblo. Mamá cuidaba de la casa y de nosotros 3 hijos, yo, la mayor, mi hermano Juan, 2 años más pequeño, y mi hermanita Rosita, que tenía apenas 8 años en aquella época. Éramos una familia católica tradicional hasta 1971, cuando los testigos de Jehová llamaron a nuestra puerta. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un jueves por la tarde, estaba lloviznando, y 2 señoras muy bien vestidas aparecieron con sus revistas, Despertad y La Atalaya. Una de ellas se llamaba Hermana Eulalia, una mujer elegante, de pelo siempre bien peinado, que hablaba con tanta convicción sobre la Biblia que mis padres quedaron fascinados. La conversión de nuestra familia fue gradual, pero completa. En pocos meses, dejamos de ir a la iglesia católica, paramos de celebrar cumpleaños y Navidad. Qué dolor fue eso para nosotros los niños, y nuestra vida pasó a girar en torno al Salón del Reino de la Congregación de Bellavista del Sur. El Salón del Reino estaba en la calle Mayor, un edificio sencillo de ladrillo visto, con ventanas grandes y un estrado modesto en el frente. 3 veces por semana estábamos allí, martes y jueves para las reuniones de la congregación, y domingo para el estudio bíblico público. Además, todos los sábados por la mañana salíamos para el servicio de campo, llamando de puerta en puerta para esparcir la verdad. Para una adolescente como yo, aquel mundo nuevo era a la vez aterrador y fascinante. Aterrador porque todo lo que conocíamos antes fue considerado mundano y peligroso.
Ya no podíamos tener amigos en el instituto que no fueran de la verdad. No podíamos salir con quien no fuera testigo de Jehová. Ni siquiera podíamos soñar con la universidad, porque el fin del mundo estaba cerca y era mejor dedicar tiempo a las cosas espirituales. Pero también era fascinante porque me sentía especial, elegida. Éramos parte del pueblo de Jehová, los únicos que realmente conocíamos la verdad en un mundo perdido. Esta sensación de superioridad y propósito era adictiva para una adolescente insegura como era yo. Me lo tomaba muy en serio, mis queridos. Me aprendía las publicaciones de memoria, participaba activamente en las reuniones y soñaba con ser precursora regular, una evangelizadora a tiempo completo. Era una joven dedicada, obediente, que jamás cuestionaba las enseñanzas o la autoridad de los ancianos. Y fueron justamente esa obediencia ciega y esa confianza las que hicieron todo tan traumático. Porque cuando te enseñan desde niña que los ancianos son representantes directos de Jehová en la tierra, que están inspirados por el Espíritu Santo para liderar la congregación, nunca imaginas que uno de ellos pueda ser un depredador. Nuestra congregación tenía 5 ancianos, pero había uno que destacaba, el anciano Ezequiel Santos. Un hombre de unos 40 y pocos años, alto, delgado, siempre muy bien vestido, con una barba canosa bien cuidada y unos ojos castaños que parecían ver tu alma cuando hablaba. Estaba casado con la hermana Adelaida, una mujer dulce y sumisa que nunca había tenido hijos, y eran considerados una pareja ejemplar en nuestra congregación. El hermano Ezequiel era superintendente de la escuela del ministerio teocrático, nuestra escuela bíblica semanal donde aprendíamos a predicar y enseñar. También daba muchos de los discursos públicos los domingos, y su voz profunda y pausada captaba la atención de todos. Cuando hablaba, era como si el mismísimo Jehová estuviera hablando a través de él. Al menos eso era lo que todos nosotros creíamos. Tenía una forma especial de relacionarse con los jóvenes de la congregación. Siempre preguntaba sobre nuestros estudios, nuestros planes espirituales, si estábamos enfrentando alguna dificultad. Para mis padres, el interés del anciano Ezequiel por mí era una bendición. Qué privilegio tener un anciano tan experimentado preocupándose por nuestra hija, decía mamá con orgullo. Y yo realmente me sentía privilegiada. Entre todos los jóvenes de la congregación parecía tener un interés especial por mí. Siempre elogiaba mis comentarios en las reuniones, decía que tenía potencial espiritual excepcional y constantemente me animaba a dedicarme más al estudio de la Biblia. Nuestra familia tenía total confianza en él. Papá, que era un hombre sencillo y tenía profundo respeto por las autoridades religiosas, se emocionaba casi cuando el anciano Ezequiel hablaba bien de mí. Nuestra hija está siendo preparada por Jehová para grandes cosas, le decía a mamá. Era un tiempo de mucha inocencia, mis queridos. Un tiempo en que los niños no sabían sobre depredadores sexuales, no sabían que personas aparentemente santas podían esconder intenciones diabólicas. Un tiempo en que la palabra de un anciano era ley absoluta, y cuestionar su autoridad era cuestionar al propio Jehová. Fue en este contexto de confianza total, obediencia ciega e ingenuidad que el anciano Ezequiel empezó a tejer su red. Y yo, como una mosca inocente, fui directa a la trampa. Mirando hacia atrás hoy, puedo ver claramente todas las señales que en aquella época parecían solo atención especial de un líder espiritual dedicado. Pero a los 16 años no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando. El anciano Ezequiel era un manipulador experimentado y empezó su plan de forma tan sutil que ni los adultos a mi alrededor se dieron cuenta. Todo empezó a finales de 1973, cuando cumplí 15 años. Fue cuando el anciano Ezequiel empezó a comentar que estaba madurando espiritualmente muy rápido. En las reuniones, siempre que hacía un comentario, me miraba con aprobación y después venía a hablar conmigo. «Hermana Marta», me decía con esa voz pausada y seria, «Jehová tiene grandes planes para ti. Puedo sentir que tienes un corazón especialmente receptivo a las cosas espirituales».
Al principio, estas conversaciones sucedían siempre en presencia de otros hermanos, generalmente después de las reuniones, cuando las familias se reunían delante del salón del reino para charlar. Hablaba sobre mi progreso espiritual, sobre cómo estaba desarrollando buenos hábitos de estudio, sobre cómo mi participación en las reuniones estaba mejorando. Mis padres se ponían radiantes con estos elogios. Papá, que solo había hecho la primaria y siempre se sintió inferior intelectualmente, veía en esos comentarios del anciano una confirmación de que su hija era especial. Mamá, que dedicaba toda su vida a criar hijos temerosos de Jehová, sentía que estaba teniendo éxito. Gradualmente, el anciano Ezequiel empezó a sugerir que yo podría beneficiarme de estudio bíblico adicional. La hermana Marta tiene potencial para ser una gran evangelizadora, les decía a mis padres. Quizás se beneficiaría de algún estudio extra, algo más avanzado que el material regular de la congregación. La idea de estudio bíblico individual con un anciano no era rara. Muchos jóvenes de la congregación recibían atención especial cuando mostraban interés y potencial espirituales. Se veía como un privilegio, una oportunidad de crecimiento que no todos recibían. Así fue como empezaron los estudios particulares. Una vez por semana, generalmente los jueves después de la reunión regular, me quedaba en el salón del reino para una sesión de estudio extra con el anciano Ezequiel. Al principio, otras personas estaban presentes. A veces otro anciano, a veces su esposa Adelaida, a veces el portero que se quedaba para cerrar el edificio. Estos primeros estudios eran realmente sobre asuntos bíblicos. Me daba publicaciones más avanzadas para leer, discutíamos profecías complejas, hablábamos sobre la organización de Jehová y mi papel futuro en ella. Me sentía importante, elegida, especial. Era como si estuviera siendo preparada para algo grande. Tienes una mente muy madura para tu edad, me decía. Es raro encontrar una joven tan dedicada a los asuntos espirituales. Jehová, ciertamente, te está bendiciendo con entendimiento especial. Estos elogios constantes creaban en mí una dependencia emocional que no podía identificar en aquella época. Ansiaba estos momentos de atención, esta confirmación de que era especial, de que tenía valor. Para una adolescente insegura, aquello era como una droga. Después de algunas semanas, empezó a sugerir que nuestros estudios serían más productivos si tuviéramos menos distracciones. A veces la gente se queda charlando fuera y nos molesta la concentración, decía. ¿Qué tal si nos mudáramos a la biblioteca del salón? Es más reservado y silencioso. La biblioteca era una salita pequeña en la parte trasera del salón del reino, donde se guardaban las publicaciones de la organización y algunos libros de referencia. Tenía solo una mesa pequeña, 2 sillas y una ventana que daba al patio trasero. Estaba aislada del salón principal, y desde allí no se podía oír cuando llegaba alguien al edificio. Aún así, en esta época todavía no había nada sospechoso pasando. Los estudios seguían siendo sobre asuntos espirituales, mantenía una distancia respetuosa, y yo realmente estaba aprendiendo mucho. Si alguien me hubiera preguntado, habría dicho que estaba teniendo una experiencia maravillosa de crecimiento espiritual. Pero era en esa biblioteca donde empezó a hacer preguntas más personales. En medio de una discusión sobre pureza moral, preguntaba: ¿Y tú, hermana Marta, ya has tenido alguna experiencia con chicos del instituto? A veces los jóvenes de tu edad enfrentan tentaciones. Yo me ponía colorada y balbuceaba que no, que era pura, que ni pensaba en esas cosas. Él sonreía con aprobación y decía: estupendo, estupendo. La pureza es fundamental para una joven que quiere servir a Jehová. Pero es importante que sepas que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa. A veces los jóvenes tienen dudas, tentaciones, y es mejor hablar con alguien experimentado que quedarse con esas cosas en la cabeza. Estas conversaciones sobre pureza y sexualidad se volvieron más frecuentes en nuestros estudios. Decía que era importante que yo entendiera bien estos asuntos para poder enseñar a otras jóvenes en el futuro. Una hermana madura necesita estar preparada para aconsejar a otras mujeres sobre todos los aspectos de la vida cristiana, explicaba.
Gradualmente, empezó a introducir temas sobre el cuerpo humano, sobre cómo Jehová creó al hombre y la mujer, sobre los aspectos físicos del matrimonio, siempre de forma aparentemente educativa y espiritual, pero cada vez más detallada y específica. Es importante que una joven entienda cómo funciona su cuerpo, decía. Muchas hermanas llegan al matrimonio completamente ignorantes, y eso causa problemas. Jehová no quiere que sus hijas sean ignorantes sobre su creación. Empezó a traer libros y publicaciones sobre educación sexual cristiana, material que decía estar aprobado por la organización para instruir jóvenes. Hojeábamos juntos estas publicaciones, y él explicaba dibujos anatómicos y descripciones de funciones corporales que me dejaban extremadamente incómoda, pero que yo aceptaba porque venían de una autoridad espiritual. «Te estás poniendo colorada», observaba cuando yo claramente estaba incómoda. «No hay nada malo en hablar de estas cosas. Es natural, es creación de Jehová. Una joven madura no debe tener vergüenza de entender cómo Dios creó el cuerpo humano». Fue por esta época cuando empezó a hacer comentarios sobre mi apariencia física, siempre de forma que parecía apropiada en el contexto. «Estás creciendo y convirtiéndote en una joven mujer», decía. «Es importante que entiendas los cambios que están ocurriendo en tu cuerpo para que puedas comportarte de forma apropiada». Hablaba sobre cómo debería vestirme, sobre cómo mi falda debería tener el largo correcto, sobre cómo mi blusa no debería estar muy ajustada. Pero para hacer estos comentarios, miraba mi cuerpo de una forma que me hacía sentir extraña, como si estuviera siendo examinada. «Déjame ver si este largo está apropiado», decía, mirando mi falda. Es importante mantener los estándares de la organización. A veces las jóvenes no se dan cuenta de cómo ciertas ropas pueden afectar a los hermanos. En esos momentos sentía algo extraño en el estómago, una incomodidad que no podía explicar, pero inmediatamente me censuraba por tener esos sentimientos. «Es un anciano», pensaba. «Solo me está ayudando a entender los estándares de Jehová. Soy yo la que tiene una mente sucia por sentir incomodidad». Así era como estaba condicionando mi mente, mis queridos. Estaba normalizando conversaciones sobre sexualidad, sobre mi cuerpo, sobre intimidad, siempre dentro de un contexto aparentemente espiritual. Estaba creando una situación donde yo me sentía culpable por cualquier incomodidad que sintiera, porque la incomodidad significaba que yo era la que tenía problemas con la pureza mental. Y lo más insidioso de todo es que estaba haciendo esto con la total aprobación y ánimo de mis padres. Ellos veían que estaba madurando espiritualmente, que estaba más dedicada, más seria sobre asuntos espirituales. Para ellos, el anciano Ezequiel estaba haciendo un trabajo maravilloso conmigo. «Nuestra hija se está convirtiendo en una joven cristiana ejemplar», comentaba papá con orgullo. «El anciano Ezequiel realmente la está ayudando a prepararse para servir a Jehová». Si hubieran sabido lo que realmente estaba pasando en esa biblioteca. Pero, ¿cómo podrían imaginárselo? En sus mentes, así como en la mía, un anciano era incapaz de tener intenciones impuras. Eran representantes de Jehová en la tierra. Eran santos. Fue así como, sin que nadie se diera cuenta, el anciano Ezequiel fue gradualmente rompiendo todas mis defensas, normalizando conversaciones y situaciones que deberían haber hecho saltar todas las alarmas. Y cuando finalmente llegó el día en que mostró sus verdaderas intenciones, yo estaba completamente indefensa, condicionada a aceptar su autoridad en todos los asuntos, incluso sobre mi propio cuerpo. Mis queridos que me estáis acompañando hasta aquí, ¿ya os dais cuenta de hacia dónde va esta historia? A veces las señales están todas ahí, pero en su momento no conseguimos verlas, ¿verdad? Principalmente cuando somos niños y adolescentes, y confiamos ciegamente en los adultos que deberían protegernos. Antes de continuar esta historia, quería pediros que dejéis en los comentarios desde dónde estáis viendo este vídeo. Me da calorcillo en el corazón saber que mi voz está llegando lejos, que no estoy hablando sola. Puede ser desde Madrid, desde Sevilla, desde el interior de Galicia, desde cualquier rinconcito de esta España inmensa.
Aprovechad y suscribíos al canal que ayuda a esta viejecita a continuar compartiendo estas historias. Si este video os está tocando, si habéis vivido algo parecido o conocéis a alguien que lo haya vivido, dejad vuestro corazón en los comentarios. A veces necesitamos saber que no estamos solos en el dolor para conseguir seguir adelante. Lo que voy a contar ahora es duro, pero necesita ser dicho, porque así es como actúan estos depredadores, mis queridos. Van probando vuestros límites, van rompiendo vuestras defensas poquito a poco, hasta que no sabéis dónde está lo correcto y dónde está lo incorrecto. Era marzo de 1974 y yo tenía 16 años cumplidos. Nuestros estudios particulares ya duraban cerca de 4 meses y me había acostumbrado a esa rutina semanal. Lo que antes me dejaba incómoda ahora parecía normal. Las conversaciones sobre sexualidad, los comentarios sobre mi cuerpo, las miradas prolongadas, todo esto se había convertido en parte regular de nuestros encuentros. Fue en uno de esos jueves cuando dio el siguiente paso en su manipulación. Estábamos estudiando un artículo sobre matrimonio e intimidad conyugal cuando cerró la revista y me miró seriamente. «Hermana Marta», me dijo con esa voz pausada que yo conocía tan bien, «necesito tener una conversación muy franca contigo. Como tu consejero espiritual, tengo la responsabilidad de prepararte adecuadamente para el futuro». Asentí, esperando otra charla sobre pureza moral o estándares de vestimenta. Pero lo que vino después fue completamente diferente. Te estás convirtiendo en una joven mujer y pronto empezarás a recibir interés de hermanos solteros de la congregación. Es mi responsabilidad garantizar que estés preparada para esas situaciones. Se levantó de la silla y vino a sentarse a mi lado, algo que nunca había hecho antes. Me puse inmediatamente tensa, pero no sabía cómo reaccionar sin parecer irrespetuosa. El problema, continuó ahora muy cerca de mí, es que muchas jóvenes llegan al matrimonio completamente ignorantes sobre intimidad. Esto causa problemas serios en el matrimonio, y yo no quiero que eso te pase a ti. Mi corazón se había acelerado y sentía un frío extraño en el estómago. Algo estaba muy mal, pero no conseguía procesar qué era. Como él era un anciano, mi mente automáticamente rechazaba la posibilidad de que tuviera intenciones impuras. «Para que seas una esposa adecuada en el futuro», dijo, poniendo la mano en mi hombro, «necesitas entender algunas cosas prácticas sobre intimidad conyugal. No es suficiente solo leer sobre eso en las publicaciones». Su mano en mi hombro me quemaba, pero al mismo tiempo estaba paralizada. Parte de mí quería salir corriendo, pero la parte que había sido condicionada a obedecer a las autoridades me mantenía pegada a la silla. «Sé que esto puede parecer extraño», continuó, su voz ahora más baja, casi un susurro, «pero a veces es necesario que un hermano experimentado oriente a una joven hermana sobre estas cuestiones prácticas. Es una responsabilidad que Jehová pone sobre los ancianos». Estaba usando el nombre de Jehová para justificar lo que estaba haciendo. Era la manipulación perfecta para una joven como yo, completamente inmersa en la doctrina de obediencia a la organización. «¿Puedo confiar en ti para mantener estas orientaciones en secreto?», preguntó, su mano ahora moviéndose de mi hombro a mi brazo. Algunas personas no entenderían la naturaleza espiritual de esta orientación. Podrían malinterpretar las intenciones. Solo conseguía sentir, mi voz completamente bloqueada. Me estaba pidiendo que guardara secreto sobre algo que aún no había pasado, pero que yo ya sabía instintivamente que estaba mal. «Muy bien», dijo, sonriendo de una forma que me dio aún más miedo. «Vamos a empezar con orientaciones básicas sobre el cuerpo femenino». Lo que pasó en los siguientes minutos fue una violación de mi inocencia que marcó mi vida para siempre. Empezó a hablar sobre anatomía femenina, pero no a través de libros o dibujos. Quería mostrar en la práctica. «Es importante que conozcas tu propio cuerpo», decía mientras sus manos empezaron a moverse a lugares donde nunca deberían haber ido. «Una esposa necesita entender cómo funciona». Estaba completamente paralizada. Mi mente no conseguía procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo un anciano, un representante de Jehová,
podía estar haciendo aquello. Debía ser normal. Debía ser parte de la educación que necesitaba recibir. Yo era la que debía estar entendiendo mal. Relájate, susurraba cuando notaba mi tensión. Esto es natural, es educativo. No hay nada malo en esto. Es Jehová quien orienta a los ancianos a preparar a las jóvenes adecuadamente. Pero mi cuerpo estaba gritando que aquello estaba mal. Estaba temblando, sudando frío y sentía náuseas. Toda fibra de mi ser estaba rechazando aquella situación, aunque mi mente condicionada no conseguía procesar completamente lo que estaba pasando. Duró quizás unos 15 minutos, pero para mí pareció una eternidad. Cuando finalmente terminó, yo estaba en estado de shock completo. Él se comportó como si no hubiera pasado nada especial. «Muy bien», dijo, volviendo a su silla y reorganizando los libros en la mesa. Esta fue la primera orientación. En las próximas semanas vamos a continuar con otras lecciones prácticas que necesitas aprender. ¿Otras lecciones? Se me revolvió el estómago. ¿Iba a haber otras veces? Recuerda, dijo, mirándome fijamente, esto queda entre nosotros. Es una orientación espiritual especial que no todas las jóvenes reciben. Has sido elegida para recibir esta preparación por tu potencial espiritual excepcional. Estaba convirtiendo aquel abuso en un honor, en una bendición especial. Era la manipulación psicológica perfecta. Si se lo cuentas a alguien, continuó, su voz ahora más seria, la gente lo va a malinterpretar. No van a entender que esto es orientación espiritual. Incluso podrían pensar que sedujiste a un anciano, y eso sería terrible para tu reputación en la congregación. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me estaba amenazando indirectamente, diciendo que si lo contaba, yo sería la culpable. En una organización donde la reputación espiritual lo era todo, donde ser expulsada significaba perder familia y amigos, esa amenaza era más poderosa que cualquier violencia física. ¿Entiendes la importancia del secreto?, preguntó. Solo conseguí susurrar un sí casi inaudible. Estupendo. Entonces nos vemos el próximo jueves para continuar tu educación. Cuando finalmente salí de esa biblioteca, estaba completamente confusa y traumatizada. Caminé hasta casa como un zombi, intentando procesar lo que había pasado. ¿Sería normal? ¿Todas las jóvenes pasarían por esto? ¿Estaría exagerando? En casa, mis padres preguntaron cómo había ido el estudio, como siempre hacían. Fue bien, conseguí responder, evitando sus miradas. El anciano Ezequiel me está enseñando cosas importantes. No era mentira, pero tampoco era la verdad. Realmente no sabía qué era verdad en aquel momento. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, intentando entender si lo que había pasado estaba bien o mal. La parte de mí que había sido condicionada a confiar en los ancianos decía que debía estar bien, que ellos eran incapaces de hacer algo malo. Pero mi cuerpo aún estaba temblando de una forma que me decía que algo terrible había pasado. Y lo peor de todo es que sabía que el próximo jueves tendría que volver allí. Porque como una joven testigo de Jehová obediente, no podía cuestionar la autoridad de un anciano. No podía dejar de ir a los estudios particulares sin dar explicaciones que no sabía cómo dar. Estaba atrapada en una red que había sido tejida tan cuidadosamente que ni me daba cuenta de que era una red. Y lo peor aún estaba por venir. Cuando finalmente terminó, yo estaba completamente destrozada física y emocionalmente. No conseguía ni levantarme del suelo. Él se recompuso tranquilamente y dijo, «Ya está, ahora estás completamente preparada para ser una esposa. Has pasado por todas las lecciones necesarias». Habló como si me hubiera hecho un favor, como si yo debiera agradecer por haber sido violada por él. «Ahora te vas a casa y nunca más hablas sobre estas lecciones con nadie», continuó, su voz ahora más amenazadora. «Estas fueron orientaciones espirituales especiales que recibiste. Si se lo cuentas a alguien, van a pensar que sedujiste a un anciano. Serás expulsada de la congregación, tu familia te desheredará, y te quedarás completamente sola en el mundo.
Esas amenazas eran reales y poderosas. En la estructura de los testigos de Jehová, ser expulsada significaba muerte social completa. Familia y amigos cortaban todo contacto. Te volvías literalmente invisible. Además, añadió, ¿quién te va a creer? Yo soy un anciano respetado, casado desde hace 20 años, sin ninguna mancha en mi reputación. Tú eres solo una adolescente. Si inventas historias sobre mí, todos van a saber que estás mintiendo. Tenía razón. En aquel contexto, nadie creería la palabra de una adolescente contra la de un anciano respetado. Era la situación perfecta para un depredador, autoridad absoluta, víctima vulnerable y estructura social que protegería al abusador. Conseguí llegar a casa esa noche caminando como un zombi. Mis padres preguntaron cómo había ido el estudio y solo conseguí susurrar que había sido educativo. Esa noche intenté matarme. Es difícil incluso hoy revivir esos momentos, mis queridos. Durante años pensé que era culpa mía, que yo había hecho algo mal, que debería haberme comportado diferente. ¿Cuántas víctimas están viendo esto y culpándose ahora mismo? Vosotros que me estáis acompañando hasta aquí, ¿qué pensáis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios. Y si esta historia os está tocando, si conocéis a alguien que haya pasado por algo parecido, dejad vuestro corazón en los comentarios para que sepa que no estoy hablando sola. Necesito que entendáis. El culpable es siempre quien abusa del poder. Siempre. La víctima nunca tiene culpa. No importa la edad, no importan las circunstancias. Y cuando una estructura religiosa protege al abusador en vez de a la víctima, esa estructura está siendo cómplice del abuso. Esa noche de abril de 1974, después de haber sido completamente violentada por el anciano Ezequiel, llegué a casa y cerré con llave la puerta de mi cuarto. Mis padres ya estaban durmiendo y la casa estaba silenciosa. Pero dentro de mí había un grito que nunca más dejó de hacer eco. Fui hasta el espejo de mi tocador y me miré. Era la misma chica de siempre, pero al mismo tiempo era alguien completamente diferente. Algo se había roto dentro de mí esa noche que nunca más se repararía. Estaba sangrando, estaba herida, pero el dolor físico no era nada comparado con la destrucción emocional. Mi mente no conseguía procesar lo que había pasado. ¿Cómo un representante de Jehová podía haberme hecho aquello? ¿Cómo algo tan terrible podía haber pasado en el propio salón del reino? Cogí una cuchilla que usaba para sacar punta a los lápices y me quedé mirándola durante un largo rato. ¿Sería tan fácil acabar con todo? No necesitaría cargar más con ese peso, esa confusión, ese dolor. Pero cuando acerqué la hoja a la muñeca, pensé en mis padres. No se merecían perder a su hija sin ni siquiera saber por qué. Y además, si me mataba, el anciano Ezequiel seguiría libre para hacer lo mismo con otras chicas. Pasé toda la noche despierta, llorando en silencio, intentando entender lo que me había pasado. ¿Sería que todas las chicas de la congregación pasaban por esto? ¿Sería que era realmente normal y yo estaba exagerando? A la mañana siguiente, era viernes, y tenía que ir al instituto. Intenté actuar con normalidad, pero estaba completamente ausente. No conseguía concentrarme en las clases, no conseguía hablar con nadie. Estaba presente físicamente, pero mentalmente estaba perdida en un agujero negro. Una de mis profesoras, doña Marina, se dio cuenta de que algo estaba mal y me llamó después de clase. «Marta, ¿estás bien?», me preguntó con amabilidad. «Pareces muy decaída hoy». Por un momento pensé en contárselo todo. Pero entonces recordé las palabras del anciano Ezequiel. Si se lo cuentas a alguien, van a pensar que sedujiste a un anciano. Y además, doña Marina no era testigo de Jehová. ¿Cómo podría entender la estructura de nuestra religión? Solo estoy cansada, mentí. Estudié hasta tarde anoche. El sábado por la mañana teníamos servicio de campo, nuestro trabajo de predicación de puerta en puerta. Era la primera vez que vería al anciano Ezequiel después de lo que había pasado. Tenía el estómago revuelto de nervios. Cuando llegamos al punto de encuentro, él estaba allí,
charlando alegremente con otros hermanos, como si no hubiera pasado nada. Cuando me vio, vino a saludar a mi familia. «¿Cómo está nuestra joven estudiosa?», le preguntó a mis padres, poniendo la mano en mi hombro. «Espero que haya asimilado bien las lecciones de esta semana». Su toque en mi hombro me revolvió el estómago. Solo conseguía sentir, evitando mirarle a los ojos. «El anciano Ezequiel ha hecho un trabajo maravilloso con nuestra hija», comentó papá. «Está mucho más madura espiritualmente». Si supiera de qué tipo de madurez estaba hablando papá. Durante el servicio de campo me pusieron en el mismo grupo que el anciano Ezequiel. Era una situación terrible, tener que pasar toda la mañana al lado del hombre que me había violado, fingiendo que era una autoridad espiritual respetable. En una de las casas donde paramos, incluso hizo una presentación sobre protección de la familia cristiana y valores morales. Oírle hablar sobre moralidad y protección familiar me daba náuseas. «La familia cristiana es el lugar más seguro del mundo», le dijo a la dueña de la casa. «Es donde los niños aprenden valores sólidos y están protegidos de los peligros del mundo». Yo quería gritar: «¿Pero quién protege a los niños de vosotros?», pero obviamente no podía. El domingo teníamos la reunión pública y él daría uno de los discursos. Verle en el estrado, hablando sobre pureza y santidad, era una tortura psicológica indescriptible. «Jehová exige pureza de su pueblo», dijo desde el estrado, su voz resonando por el salón del reino. «Especialmente de los jóvenes, que enfrentan tantas tentaciones en el mundo actual». La hipocresía era tan flagrante que no podía creer que nadie se diera cuenta. Pero claro, nadie tenía ni idea de lo que realmente era detrás de esa fachada respetable. Después de la reunión, varias personas elogiaron su discurso. «¡Qué discurso tan edificante sobre pureza!», comentó una hermana mayor. «El anciano Ezequiel siempre sabe tocar los puntos más importantes». Me daban ganas de vomitar. Las semanas siguieron y yo estaba entrando en una depresión profunda. Ya no conseguía participar en las reuniones con interés. Ya no conseguía predicar de puerta en puerta con convicción. ¿Cómo podía hablar sobre el amor de Jehová cuando uno de sus representantes me había destrozado? Mis padres empezaron a notar el cambio en mi comportamiento. «Marta, estás muy callada últimamente», observó mamá. «¿Ha pasado algo?» «Es solo una fase», respondía. «Estoy creciendo, madurando». Irónicamente, era verdad. Estaba madurando, pero no de la forma que ellos se imaginaban. Estaba perdiendo mi inocencia, mi fe, mi confianza en el mundo. El anciano Ezequiel, percibiendo mi depresión, decidió ayudar. En una reunión se acercó a mis padres. «He notado que la hermana Marta está un poco desanimada últimamente», dijo con falsa preocupación. «A veces los jóvenes pasan por fases de duda espiritual. Quizás se beneficiaría de algunos estudios particulares más». Cuando oí aquello, sentí que mi mundo se desplomaba. Quería más sesiones de abuso, y estaba usando mi depresión, causada por el propio abuso, como excusa para abusar más. «Sería estupendo», respondió papá, «si el hermano tiene tiempo para seguir ayudando a nuestra hija». «Por supuesto», respondió, mirándome con esa sonrisa que ahora sabía que era diabólica. «Es mi responsabilidad como anciano cuidar de los jóvenes de la congregación». Esa noche, en casa, mis padres me comunicaron que los estudios particulares empezarían de nuevo la semana siguiente. «No», dije por primera vez, mi voz temblando. «No quiero más estudios particulares». Mis padres se quedaron en shock. Nunca me había negado a participar en actividades espirituales. «¿Por qué no?», preguntó mamá. «¿Esos estudios han sido tan buenos para ti?». ¿Cómo explicar? ¿Cómo contar que los estudios eran sesiones de abuso? ¿Cómo hacerles entender sin destruir nuestra familia y nuestra vida en la congregación? «Yo solo quiero estudiar sola por un tiempo», conseguí decir. «Quiero desarrollar mi propia relación con Jehová». Papá frunció el ceño. «No es así como funciona, hija. Los jóvenes necesitan orientación de los más experimentados. Es arrogancia pensar que puedes aprender sola».
Pero realmente no quiero más estudios particulares, insistí, mi voz volviéndose más desesperada. Vas a continuar los estudios, dijo papá firmemente. El anciano Ezequiel se está dedicando a ti por bondad. Sería irrespetuoso rechazarlo. Estaba acorralada. No podía contar la verdad, pero tampoco podía seguir siendo abusada. Era una situación imposible. Si no quieres más estudios particulares, dijo mamá, quizás sea porque estás desarrollando orgullo espiritual. Eso es peligroso, Marta. El orgullo viene antes de la caída. Estaban interpretando mi negativa como defecto espiritual. En la estructura mental de los testigos de Jehová, cuestionar una autoridad era siempre señal de problemas espirituales de la persona que cuestionaba, nunca de la autoridad. Esa noche lloré hasta no tener más lágrimas. Estaba completamente sola en un mundo que debería protegerme, pero que me estaba entregando directamente en manos de mi abusador. Y lo peor es que empezaba a creer que quizás fuera realmente culpa mía. Quizás había seducido al anciano de alguna forma. Quizás era una joven pervertida que había corrompido a un hombre santo. Esa culpa irracional, pero comprensible en una víctima de abuso, empezaba a consumirme por dentro. Fue así como volví a esa biblioteca el jueves siguiente, cargando no solo el trauma del abuso, sino también la culpa de creer que yo era la responsable de todo aquello. Las sesiones de abuso empezaron de nuevo y se volvieron aún peores. El anciano Ezequiel se había dado cuenta de que yo estaba completamente rota, que no ofrecería más resistencia, y eso le hizo aún más atrevido. Has aprendido bien las lecciones, decía mientras abusaba de mí. Ahora te estás comportando como una verdadera cristiana sumisa. Eso está muy bien. Estaba interpretando mi resignación traumatizada como mejora espiritual. Era la distorsión más enfermiza posible. Las sesiones ocurrían ahora no solo los jueves después de las reuniones, sino también en otros momentos. Inventaba excusas para llamarme al salón del reino en horarios diferentes. Necesito que me ayudes a organizar las publicaciones de la biblioteca, les decía a mis padres. La hermana Marta es muy responsable y organizada, y mis padres se sentían orgullosos de que yo fuera útil para un anciano. No tenían ni idea de que estaban entregando a su hija para ser abusada. Fue durante una de esas organizaciones de la biblioteca cuando pasó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que estaba viviendo. Estaba sola con él un martes por la tarde cuando oímos voces en el salón principal. Inmediatamente paró lo que estaba haciendo y fue a espiar por la rendija de la puerta. «Es la hermana Benita con su hija», susurró. «Debe haber venido a buscar algunas publicaciones». La hermana Benita era una viuda de nuestra congregación que tenía una hija de 14 años llamada Lucía. Una chica dulce, tímida, que siempre me recordaba a mí misma algunos años antes. El anciano Ezequiel salió de la biblioteca para saludarlas, dejándome sola. A través de la puerta entreabierta conseguí oír la conversación. «Hermana Benita», dijo con esa voz cordial que yo conocía tan bien, «qué bueno verla por aquí». «¿Y cómo está nuestra joven Lucía?» «Está bien, anciano», respondió la hermana Benita. «En realidad estoy preocupada por ella. Anda un poco desanimada con las cosas espirituales, ya sabe cómo son los adolescentes». Se me heló la sangre. Sabía exactamente el rumbo que tomaría esa conversación. «Lo entiendo perfectamente», respondió él. «Es una fase común en la vida de los jóvenes. Quizás la hermana Lucía se beneficiaría de alguna orientación espiritual adicional». «¿Usted cree?», preguntó la hermana Benita, claramente interesada. Sí, he estado trabajando con algunos jóvenes de la congregación, dando orientación especial. La hermana Marta, por ejemplo, se ha beneficiado mucho de nuestros estudios particulares». En ese momento, entendí con terrible claridad que yo no era la única víctima. Y peor aún, estaba siendo usada como referencia para atraer a la próxima víctima. «Si el anciano tiene tiempo», dijo la hermana Benita, «sería maravilloso si pudiera orientar a Lucía también». «Por supuesto que tengo tiempo», respondió.
Es mi responsabilidad como anciano cuidar de los jóvenes de la congregación. ¿Qué tal si empezamos el próximo jueves? Jueves, el mismo día de mis estudios. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que estaba planeando abusar de Lucía el mismo día que abusaba de mí. Lucía, se dirigió directamente a la chica. ¿Te gustaría tener algunos estudios particulares para profundizar tu conocimiento bíblico? Sí, anciano, respondió con esa voz tímida que me partió el corazón. Me gustaría mucho. No tenía ni idea de lo que estaba aceptando, igual que yo no la tenía cuando todo empezó. Después de que se fueran, el anciano volvió a la biblioteca con una sonrisa satisfecha. ¿Has oído?, me preguntó. Vamos a tener una nueva estudiante. La hermana Lucía parece ser una joven muy prometedora. La forma en que dijo prometedora me dio náuseas. Sabía exactamente lo que significaba aquello. Incluso podéis estudiar juntas a veces, continuó. Sería bueno que compartieras con ella algunas de las lecciones que has aprendido. La idea de participar en el abuso de otra chica me horrorizó completamente. No, conseguí decir. Yo no quiero... ¿Tú no quieres qué?, preguntó, su voz volviéndose más dura. No quiero estudiar con ella, conseguí susurrar. Ah, ya entiendo, dijo con una sonrisa cruel. Estás celosa. No quieres compartir la atención especial que recibes. No eran celos, era desesperación. Era la única protección que podía intentar ofrecer a Lucía. Mantener los abusos separados, para que al menos ella no pasara por la humillación adicional de ser abusada en mi presencia. Está bien, accedió. Tendréis estudios separados, al menos por ahora. El jueves siguiente, cuando llegué para mi estudio, vi a Lucía saliendo de la biblioteca. Tenía la misma mirada confusa e incómoda que yo debía haber tenido en las primeras sesiones. ¿Cómo fue el estudio?, pregunté, intentando parecer casual. Fue diferente, respondió, evitando mis ojos. El anciano Ezequiel enseña cosas muy avanzadas. Se me partió el corazón. Sabía exactamente lo que quería decir con diferente y avanzadas. El proceso estaba empezando con ella de la misma forma que había empezado conmigo. En las semanas siguientes, comencé a observar a Lucía en las reuniones. Estaba pasando por la misma transformación que yo había pasado. Más callada, más retraída, con esa mirada perdida de quien está cargando un peso que no consigue entender ni compartir. Un día, después de una reunión, conseguí quedarme sola con ella unos minutos. Lucía, le dije cuidadosamente, ¿cómo van tus estudios particulares? Se puso colorada y bajó los ojos. Van bien. ¿Te sientes cómoda con todo lo que estás aprendiendo?, pregunté, intentando darle la oportunidad de hablar que yo nunca había tenido. Me miró a los ojos un momento y vi en esa mirada la misma confusión y miedo que yo sentía. A veces es un poco extraño, admitió. Pero el anciano dice que es educación necesaria. Eran las mismas palabras que yo había oído. La misma manipulación, la misma justificación. Lucía, dije, mi voz temblando, si alguna vez te sientes incómoda con algo, puedes hablar conmigo, ¿vale? Asintió, pero yo sabía que no conseguiría hablar. Igual que yo no conseguía. El miedo, la vergüenza, la manipulación psicológica eran demasiado poderosos. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No podía salvarme a mí misma. Estaba demasiado rota, demasiado manipulada, demasiado aterrada. Pero quizás pudiera salvar a Lucía. Quizás pudiera romper el ciclo antes de que otra chica fuera completamente destrozada como lo había sido yo. Pero para eso, tendría que hacer la cosa más aterradora del mundo: contar la verdad. En ese momento de mi vida, realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. Ver a otra chica pasando por el mismo infierno que yo estaba viviendo me hizo darme cuenta de que el silencio no era solo mi prisión, era también la suya y la de todas las otras chicas que vinieran después. Mis queridos, ¿habéis sentido alguna vez ese peso de cargar un secreto que está destruyendo no solo a vosotros, sino que puede destruir a otras personas también?
Es un dolor que no tiene medida. Dejad vuestro corazón en los comentarios si este relato os está tocando. La pregunta que no deja de resonar es: ¿hasta cuándo nos quedamos callados para proteger a quien en realidad debería estar protegiéndonos? La decisión de contar la verdad no vino de una vez. Fue un proceso doloroso que duró varias semanas, durante las cuales yo observaba a Lucía consumirse de la misma forma que me había consumido yo. Estaba perdiendo peso, volviéndose cada vez más retraída, y yo veía en ella el mismo patrón de comportamiento que yo había desarrollado: el miedo de ir a las reuniones, pero también el miedo de no ir, la obediencia automática mezclada con una desesperación silenciosa. Un día, después de una reunión en que tanto yo como Lucía tuvimos nuestros estudios particulares, nos encontramos en el baño del Salón del Reino. Estábamos solas, y ella estaba llorando bajito. «Lucía», le dije suavemente, «¿qué está pasando?» «No lo sé», susurró. «No entiendo. El anciano dice que es educación, que es normal, pero me siento tan sucia». Esa palabra, sucia, fue como un puñetazo en el estómago. Era exactamente como me sentía yo. «¿Qué está haciendo contigo?», pregunté, mi voz temblando. Me miró con miedo. «No se lo vas a contar a nadie, ¿verdad?» «No se lo contaré», prometí. «Pero cuéntame qué está pasando». Entre sollozos, me lo contó. Era exactamente el mismo patrón. Las conversaciones sobre pureza, los tocamientos inapropiados disfrazados de educación, la manipulación psicológica usando lenguaje espiritual, las amenazas veladas sobre mantener el secreto. Dijo que si se lo cuento a alguien, van a pensar que le seduje, susurró, y que mamá se avergonzaría de mí. Eran las mismas amenazas que había usado conmigo, el mismo guión diabólico. «Lucía», dije, cogiendo sus manos, «lo que él está haciendo no es educación. Está mal, muy mal». «Pero es un anciano», protestó. «¿Cómo puede estar mal?» Era la misma confusión que yo había sentido. ¿Cómo cuestionar a alguien que supuestamente representaba a Dios en la tierra? «Los ancianos son humanos», dije, las palabras saliendo de mi boca por primera vez. «También pueden hacer cosas malas». En ese momento, hablando con Lucía, estaba empezando a entender la verdad que me había sido ocultada. La autoridad religiosa no hace a nadie incapaz de hacer el mal. De hecho, a veces hace el mal aún más fácil, porque ofrece la protección de la confianza ciega. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, y vi en su cara la misma sensación de impotencia que me consumía desde hacía meses. «Aún no lo sé», admití, «pero tenemos que hacer algo. Si no por nosotras, por las próximas chicas». Salimos del baño con un acuerdo silencioso. Éramos aliadas ahora, ya no víctimas aisladas. Eso me daba una fuerza que no sabía que poseía. En las semanas siguientes, comencé a prestar atención a otras jóvenes de la congregación. Había señales que nunca había notado antes. Sandra, de 17 años, que de repente se había vuelto muy callada y retraída después de empezar a recibir orientación especial del anciano Ezequiel el año anterior. Patricia, que había salido de la congregación abruptamente a los 18 años, causando escándalo entre las familias. Empecé a preguntarme, ¿a cuántas de nosotras había abusado? ¿Durante cuánto tiempo había estado pasando esto? Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a contárselo todo a alguien. ¿Pero a quién? Mis padres estaban fuera de cuestión. Idolatraban al anciano Ezequiel y jamás me creerían. Probablemente me echarían de casa por inventar historias sobre un hombre santo. Los otros ancianos tampoco eran una opción. Había una cultura de protección mutua entre ellos. Además, el anciano Ezequiel era uno de los más respetados del circuito. ¿Quién creería a una adolescente contra él? Fue cuando me acordé de doña Marina, mi profesora del instituto. Había notado mi cambio de comportamiento meses atrás y había mostrado preocupación genuina. Quizás pudiera ayudarme. Era arriesgado.
Contárselo a alguien de fuera de la organización iba contra todo lo que me habían enseñado sobre no lavar los trapos sucios fuera de casa. Pero no veía otra opción. Un viernes, después de las clases, me quedé cuando todos los otros alumnos se fueron. «Doña Marina», dije, mi voz temblando, «¿puedo hablar con usted sobre algo muy serio?». Notó inmediatamente el tono de mi voz y cerró la puerta del aula. «Por supuesto, Marta. ¿Qué está pasando?». Durante unos minutos me quedé solo mirándola, intentando encontrar valor para decir las palabras que lo cambiarían todo. «Si le cuento algo muy grave», conseguí preguntar, «¿me ayudará aunque sea contra personas importantes de mi religión?». Doña Marina se sentó a mi lado y cogió mis manos. «Marta, si alguien te está haciendo daño, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte. No importa quién sea esa persona». Y entonces, por primera vez en casi un año de sufrimiento silencioso, abrí la boca y lo conté todo. Hablé sobre los estudios particulares, sobre cómo empezaron de forma aparentemente inocente, sobre cómo fueron escalando gradualmente. Conté sobre la biblioteca, sobre las lecciones, sobre la violación. Conté sobre las amenazas, sobre el miedo, sobre cómo me sentía culpable y sucia. Doña Marina se puso pálida mientras yo hablaba. Varias veces se llevó la mano a la boca, conmocionada por lo que estaba oyendo. «Dios mío, Marta», dijo cuando terminé, «ese hombre es un depredador. Lo que te hizo es un delito». Oír a alguien llamar a aquello delito fue liberador y aterrador a la vez. Liberador porque finalmente alguien estaba validando que lo que me había pasado estaba mal. Aterrador porque los delitos tienen consecuencias, y no sabía si estaba preparada para ellas. «¿Cree que es culpa mía?», pregunté, la pregunta que me atormentaba desde hacía meses. «Marta», dijo firmemente, «nada de esto es culpa tuya. Eras una niña. Él era un adulto en posición de autoridad. Te manipuló, abusó de tu confianza y te hizo daño de las peores formas posibles. La culpa es 100% suya». Esas palabras fueron como un bálsamo en una herida que llevaba meses infectada. Por primera vez desde que todo empezó, no me sentí culpable. «¿Qué hago ahora?», pregunté. «Primero, necesitas ayuda psicológica», dijo. «Conozco a una psicóloga que trabaja con víctimas de abuso. Te ayudará a procesar todo esto». «¿Y después?». «Después, si quieres, podemos denunciar a ese hombre. Lo que hizo es delito y tiene que ser responsabilizado, no solo por lo que te hizo a ti, sino para proteger a otras chicas». La mención de otras chicas me hizo recordar a Lucía. «Doña Marina», dije, «hay otra chica. Está haciendo lo mismo con ella ahora». Su cara se puso aún más seria. «Entonces no podemos perder tiempo. Cada día que pasa puede estar abusando de ella». En ese momento, entendí que mi decisión de romper el silencio ya no era solo sobre mí. Era sobre Lucía, sobre Sandra, sobre Patricia, sobre todas las chicas a las que ya había hecho daño y todas las que aún podría dañar. «Quiero denunciar», dije con una determinación que no sabía que poseía. «Quiero que pague por lo que hizo». Doña Marina sonrió por primera vez desde que empecé a contar mi historia. «Eres muy valiente, Marta. Romper el silencio es lo más difícil que puede hacer una víctima, pero también es lo más importante». Ese día, salí del instituto con un sentimiento que no experimentaba desde hacía meses: esperanza. Esperanza de que la verdad pudiera salir a la luz, de que se pudiera hacer justicia, de que otras chicas pudieran ser protegidas. No tenía ni idea de la batalla que estaba por venir. Doña Marina no perdió tiempo. El mismo día que se lo conté todo, me llevó a hablar con el director del instituto, que inmediatamente activó los servicios sociales y la policía. Fue la primera vez en mi vida que entré en una comisaría. El lugar me intimidaba, pero la inspectora, doctora Carmen, fue muy amable conmigo. «Marta», dijo después de que le contara toda la historia otra vez, «lo que ese hombre te hizo son delitos gravísimos: abuso sexual a menor, abuso de autoridad, coacciones, puede caer muchos años de cárcel». Oír esas palabras legales,
abuso, delitos, aplicadas a lo que me había pasado fue impactante. Durante tanto tiempo había interiorizado la versión del anciano Ezequiel de que aquello era educación u orientación espiritual. Ahora estaba siendo llamado por lo que realmente era, delito. ¿Estás segura de que quieres seguir con la denuncia?, preguntó. Va a ser un proceso difícil. Vas a tener que repetir tu historia varias veces y su defensa intentará desacreditarte. Estoy segura, respondí. Y hay otra chica a la que está abusando ahora. Si no hago nada, seguirá haciendo daño a otras. De acuerdo. Vamos a necesitar hablar con tus padres para... ¡No!, interrumpí, el pánico apoderándose de mí. Mis padres no pueden saberlo, al menos no todavía. La doctora Carmen frunció el ceño. Marta, eres menor de edad. Legalmente necesitamos el consentimiento de tus padres para proceder. Fue cuando doña Marina intervino. Doctora, los padres de Marta son de la misma organización religiosa que el abusador. Hay muchas posibilidades de que protejan al agresor en vez de a su propia hija. Entiendo, dijo la inspectora, pensativa. Desgraciadamente, ya hemos visto casos así antes. Vamos a hacer lo siguiente. Abriré una investigación preliminar y investigaré discretamente. Cuando tengamos pruebas suficientes, entonces sí tendremos que involucrar a los padres. En los días siguientes, la policía empezó a investigar al anciano Ezequiel. Descubrieron que no tenía antecedentes penales registrados, pero eso no significaba mucho. Los depredadores sexuales, especialmente los que se esconden detrás de autoridad religiosa, son especialistas en mantener fachadas limpias. Lo que fue más revelador fue cuando empezaron a investigar otras posibles víctimas. La inspectora se puso en contacto con ex miembros de la congregación y fue ahí cuando la verdad empezó a emerger. Patricia, que había salido de la congregación abruptamente a los 18 años, accedió a hablar cuando supo que no estaba sola. Su historia era idéntica a la mía. Estudios particulares que escalaron a abuso sexual, siempre disfrazados de educación espiritual. Intenté contárselo a mis padres en su momento, le dijo a la inspectora. Me echaron de casa. Dijeron que estaba siendo desagradecida con un anciano que estaba intentando ayudarme y que debía estar inventándome cosas por celos de la atención que recibían otras jóvenes. Sandra también confirmó haber pasado por situaciones similares, pero ella aún estaba en la congregación y estaba aterrorizada ante la posibilidad de que su familia se enterara. Si mis padres se enteran de que permití que esto pasara, dijo entre lágrimas, me van a echar. En su cabeza, una joven cristiana pura jamás se pondría en una situación así. Era la misma cultura de culpabilización de la víctima que yo conocía tan bien. Las chicas eran responsabilizadas por ser abusadas, mientras que el abusador era protegido por su posición de autoridad. Mientras la investigación avanzaba discretamente, yo aún tenía que mantener la fachada de normalidad en casa y en la congregación. Era una tortura psicológica terrible tener que seguir viendo al anciano Ezequiel en las reuniones, sabiendo que en cualquier momento sería expuesto, pero sin poder demostrar que algo había cambiado. Él, por su parte, no tenía ni idea de que había sido denunciado. Seguía con sus estudios particulares conmigo y con Lucía. Seguía dando sus discursos sobre pureza y moralidad. Seguía siendo venerado por la congregación. En una de esas reuniones, cerca de 2 semanas después de la denuncia, se acercó a mí después del encuentro. Hermana Marta, me dijo con esa sonrisa que me daba escalofríos, he notado que estás más animada últimamente. Eso está muy bien. Las lecciones que has aprendido realmente te están madurando espiritualmente. Si supiera que mi animación venía del hecho de que sus días como depredador libre estaban contados. Sí, anciano, conseguí responder. Me siento liberada. No se dio cuenta de la ironía en mis palabras. Fue en la 3ª semana de mayo de 1974 cuando todo cambió. La policía había reunido pruebas suficientes y decidió actuar. Un jueves por la mañana, irónicamente, el mismo día de la semana en que solía abusar de nosotras,
La inspectora y 2 investigadores fueron a su casa con orden de detención. La noticia se extendió por el pueblo como la pólvora. Anciano de los Testigos de Jehová, detenido por abuso sexual a menores, fue el titular del periódico local. Cuando llegué a casa del instituto ese día, encontré a mis padres en estado de shock total. «Marta», dijo papá, su voz temblando, «¿has oído lo que ha pasado con el anciano Ezequiel?» «He oído algunos comentarios en el instituto», mentí. «¿Qué ha pasado exactamente?» «Ha sido detenido», dijo mamá, las lágrimas cayendo por su cara. «Dicen que abusó de chicas de la congregación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir el peso del momento. Era la hora de contarles la verdad a mis padres. «Papá, mamá», dije, mi voz apenas saliendo, «tengo que contaros algo». Me miraron y vi en sus ojos que ya sabían lo que iba a decir. «¿Fuiste tú?», susurró mamá. «¿Fuiste una de las chicas?». Asentí, ya no pudiendo contener las lágrimas. Su reacción fue devastadora y predecible a la vez. Papá explotó en ira, no contra el anciano Ezequiel, sino contra mí. «¿Cómo has podido hacerle esto a nuestra familia?», gritó. «¿Cómo has podido manchar el nombre de un anciano respetado con esas acusaciones?». «No me he inventado nada», le grité de vuelta. «Me abusó durante meses, me violó». «No uses ese lenguaje en esta casa», replicó papá. «Los ancianos no hacen esas cosas. Debiste comportarte de forma inadecuada y después inventarte esta historia para librarte de la culpa». Era exactamente la reacción que doña Marina había previsto. Mis propios padres estaban eligiendo proteger la reputación de un abusador en vez de apoyar a su propia hija. Mamá estaba llorando descontroladamente. «¿Qué vamos a hacer?», se lamentaba. «¿Cómo vamos a dar la cara en la congregación? Todo el mundo va a saber que nuestra hija, que ella fue víctima de un criminal», completé la frase que no conseguía terminar. «¿Criminal?», rió papá con amargura. «El único crimen aquí ha sido que tú destruyeras la vida de un siervo de Jehová con tus mentiras». En ese momento, entendí que había perdido a mi familia. La organización había condicionado tanto sus mentes que eran incapaces de ver la realidad incluso cuando la tenían gritando delante de sus narices. «Vais a tener que elegir», dije, una calma extraña apoderándose de mí, «entre creer a vuestra hija o proteger a un pedófilo». «No te atrevas a hablar así de un anciano», gritó papá, levantando la mano como si fuera a pegarme. «Si me pones un dedo encima», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza, «serás el segundo hombre de vuestra organización al que voy a denunciar por violencia». Se paró con la mano en el aire, conmocionado por mi cambio de comportamiento. La chica sumisa y obediente había muerto. En su lugar había nacido una joven que no iba a seguir aceptando ser abusada o intimidada por nadie. Esa noche dormí en casa de doña Marina. Mis padres habían dejado claro que ya no era bienvenida mientras no retirara las acusaciones falsas contra el anciano Ezequiel. Pero no iba a retirar nada. La verdad había sido contada y no había vuelta atrás. El juicio del anciano Ezequiel tuvo lugar 6 meses después de la detención. Fueron los 6 meses más difíciles de mi vida hasta entonces, pero también los más transformadores. Durante ese periodo estuve viviendo con doña Marina y su familia, que me acogieron como a una hija. Mis padres cortaron completamente el contacto conmigo, así como todos los miembros de la congregación. En su visión, yo era una apóstata que se había vuelto contra la organización de Jehová. La reacción de la organización de los Testigos de Jehová fue exactamente lo que cualquier persona familiarizada con sus prácticas podría esperar. Protegieron al abusador y demonizaron a las víctimas. El cuerpo de ancianos emitió un comunicado diciendo que las acusaciones eran ataques de Satanás contra un siervo fiel, y que aquellos que apoyaran a las víctimas estaban poniéndose contra Jehová. Incluso sugirieron que yo había sido influenciada por personas mundanas, refiriéndose a doña Marina, para inventar historias contra el anciano.
Pero la justicia humana, a diferencia de la justicia de la organización, estaba interesada en hechos, no en protección de reputaciones. Durante la investigación, más víctimas encontraron valor para hablar. En total, 5 chicas entre 13 y 17 años testificaron contra él. Todas contaron historias prácticamente idénticas. El mismo patrón de captación, la misma manipulación psicológica, los mismos abusos disfrazados de educación espiritual. Lucía, que inicialmente estaba demasiado aterrada para hablar, finalmente encontró valor cuando supo que no estaba sola. Su madre, la hermana Benita, fue una de las pocas de la congregación que apoyó a su hija en vez de proteger al abusador. «Prefiero perder mi posición en la congregación a perder a mi hija», dijo valientemente. El día del juicio fue surrealista. Estaba en el tribunal, cara a cara con el hombre que había destrozado mi adolescencia, pero ahora ya no tenía poder sobre mí. Estaba esposado, llevando un uniforme de preso, sin la corbata y el traje que solía usar para impresionar a la congregación. Cuando llegó mi turno de declarar, le miré directamente a los ojos y conté toda la verdad. Hablé sobre los estudios particulares, sobre la manipulación gradual, sobre los abusos, sobre la violación, sobre las amenazas. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No el miedo fingido y manipulativo que usaba para controlar a sus víctimas, sino miedo real de ser responsabilizado por sus crímenes. Su abogado intentó desacreditar mi testimonio, sugiriendo que yo era una adolescente problemática que había seducido al anciano y después inventado la historia de abuso para librarme de la culpa. «Señorita Marta», dijo el abogado, yo ya tenía 17 años entonces, «¿no es cierto que tuvo un comportamiento inadecuado con mi cliente?» «Sí», respondí tranquilamente. «Mi comportamiento inadecuado fue confiar en un depredador sexual». La respuesta causó un murmullo en el tribunal. El juez pidió silencio. «¿No es cierto que sedujo a mi cliente?», insistió el abogado. «Señor», dije, mirando directamente al jurado, «yo tenía 15 años cuando empezó. Él tenía 43. Era una autoridad religiosa en quien me habían enseñado a confiar ciegamente desde niña. La única persona que sedujo a alguien allí fue un hombre adulto seduciendo a una niña para satisfacer sus deseos enfermizos». Cuando todas las víctimas terminaron de declarar, no había dudas sobre su culpabilidad. El patrón era demasiado claro, las historias demasiado consistentes, las pruebas demasiado convincentes. El anciano Ezequiel fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual a menor, abuso de autoridad y organización criminal. Pero para mí, la verdadera justicia no estaba en su condena, estaba en la liberación que sentí al hablar la verdad públicamente. Durante el juicio, solo 3 personas de mi antigua congregación estuvieron presentes. La hermana Benita, madre de Lucía, una hermana mayor llamada Elena, que había tenido el valor de cuestionar la versión oficial de los ancianos, y sorprendentemente, mi hermano Juan. Juan había cumplido 16 años y estaba empezando a cuestionar muchas cosas sobre la organización. Después del juicio, se acercó a mí. «Marta», me dijo con lágrimas en los ojos, «lo siento mucho. Debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal. Debería haberte protegido». «Tú también eras solo un niño», respondí abrazándole. «La culpa nunca fue nuestra. Fue de los adultos que deberían habernos protegido y no lo hicieron. Ese día recuperé a un hermano, aunque perdiera a los padres. Tras la condena, decidí hacer algo que había estado planeando durante meses. Escribir una carta abierta a los testigos de Jehová de España, contando mi historia y alertando sobre los peligros de la cultura de silencio de la organización. La carta fue publicada en varios periódicos locales y se extendió entre ex testigos de Jehová en todo el país. Recibí cientos de cartas de mujeres que habían pasado por situaciones similares, pero que nunca habían encontrado valor para hablar. «Gracias por romper el silencio», escribió una mujer de Barcelona. «Tu valor me dio fuerzas para finalmente denunciar al anciano que abusó de mí en la adolescencia. Tu historia salvó a mi hija», escribió una madre de Valencia.
Cuando me contó que un anciano estaba haciendo cosas extrañas con ella, me acordé de tu historia e inmediatamente la saqué de esa situación. Esas cartas me mostraron que mi decisión de romper el silencio había tenido un impacto mucho más allá de mi caso personal. Había creado una ola de valor que estaba ayudando a otras víctimas a encontrar su voz. Pero quizás el impacto más significativo fue en mi propia curación. Hablar la verdad públicamente, ser creída, ver a mi abusador responsabilizado, todo eso fue fundamental para mi proceso de recuperación. Con la ayuda de la psicóloga que doña Marina me había indicado, empecé a entender que el trauma que había sufrido no me definía. Era algo que me había pasado, no algo que yo era. Aprendí que la vergüenza no era mía para cargar. Pertenecía enteramente al hombre que había elegido abusar de niñas y a la organización que había elegido protegerle. Aprendí que mi sexualidad no había sido arruinada por el abuso. Con tiempo, terapia y paciencia, podría desarrollar relaciones sanas e íntimas. Más importante aún, aprendí que mi voz tenía poder. El poder de exponer la mentira, de proteger a otros inocentes, de crear cambio. Después del juicio, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. A los 18 años, era legalmente libre para tomar mis propias decisiones, y la primera de ellas fue no volver a pisar nunca más una reunión de los Testigos de Jehová. La salida formal de la organización ocurrió de forma automática. Me desasociaron por apostasía, que en su lenguaje significa cuestionar la autoridad de los líderes. En la práctica, esto significaba que ningún testigo de Jehová podía hablar conmigo, incluyendo a mi propia familia. Pero curiosamente, perder a mi familia biológica me hizo encontrar una familia mucho mayor y más amorosa. Doña Marina, que se había convertido como en una madre para mí, me animó a continuar los estudios. «Tienes una inteligencia brillante», me decía. «No dejes que el trauma te impida realizar tus sueños». Con su ayuda, conseguí una beca para estudiar psicología en una universidad pública. Mi motivación era clara. Quería entender el trauma que había vivido y ayudar a otras personas que pasaran por situaciones similares. Durante la carrera, conocí a otras supervivientes de abuso sexual y me di cuenta de que mi experiencia, por muy dolorosa que hubiera sido, me daba una comprensión única sobre lo que esas personas estaban pasando. «Tienes un don especial para esto», comentó mi supervisora de prácticas. «Las pacientes confían en ti de una forma que es rara de ver». Era verdad. Cuando una mujer que había sido abusada hablaba conmigo, sabía instintivamente que yo entendía. No necesitaba explicar la vergüenza, la confusión, el miedo. Yo ya había pasado por todo eso. Me especialicé en trauma y abuso sexual, y después de graduarme, abrí una consulta centrada en atención a supervivientes. También empecé a trabajar como voluntaria en organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia sexual. A los 25 años, conocí a Roberto, un hombre gentil y paciente que era trabajador social. Cuando le conté mi historia, su reacción fue todo lo que podría haber deseado. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto», me dijo. «Y gracias por ser lo bastante valiente para transformar tu dolor en propósito». Roberto nunca me hizo sentir dañada o impura por lo que me había pasado. Entendió que yo era una superviviente, no una víctima, y me amó exactamente como era. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla con la familia que yo había elegido. Doña Marina, mi hermano Juan, que también había salido de la organización, algunas amigas de la universidad y compañeros de trabajo. No había representantes de mi familia biológica, pero tampoco había tristeza por eso. Había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y el apoyo. Roberto y yo tuvimos 2 hijos, Rafael y Ana. Criarlos fue una experiencia de curación profunda para mí. Con cada momento de inocencia y alegría suyo, sentía como si estuviera recuperando un pedazo de mi propia infancia perdida. Y más importante, estaba decidida a criarlos de forma completamente diferente a como me habían criado a mí. Crecieron sabiendo que tenían derecho a cuestionar autoridades,
que sus cuerpos les pertenecían a ellos, que ningún adulto tenía derecho a tocarlos de forma inadecuada, y que siempre podrían contar conmigo si alguien les hacía sentirse incómodos. «Mamá», me preguntó Ana un día cuando tenía unos 8 años, «¿por qué hablas siempre de no guardar secretos de adultos?» «Porque», le respondí, «los secretos son para cosas buenas, como fiestas sorpresa. Las cosas que hacen sentir incómoda a la gente nunca deben ser secretos». Paralelamente a la crianza de mis hijos, continué mi trabajo ayudando a otras supervivientes. A lo largo de los años, atendí a cientos de mujeres que habían sufrido abuso sexual, muchas de ellas dentro de contextos religiosos. ¿Cómo conseguiste superarlo? Era una pregunta que oía frecuentemente. No lo superé completamente. Siempre respondía honestamente. Aún tengo días difíciles. Pero aprendí que el trauma no necesita definir nuestra vida. Podemos elegir qué hacer con nuestro dolor. En 2010, a los 52 años, decidí escribir un libro contando mi historia completa. Rompiendo el silencio, una superviviente habla, se convirtió en un éxito inesperado, ayudando a miles de personas a entender mejor el abuso sexual en contextos religiosos. El libro me trajo visibilidad nacional y empecé a ser invitada a charlas en universidades, conferencias sobre derechos humanos y eventos sobre protección infantil. En una de esas charlas, una joven se acercó a mí durante el descanso. «Doctora Marta», me dijo con lágrimas en los ojos, «gracias por contar tu historia. Estoy pasando por algo parecido en mi iglesia y no sabía qué hacer. Escuchándote, entendí que la culpa no es mía». Momentos como ese me recordaban por qué era importante seguir hablando, incluso cuando dolía revivir los traumas. En 2015 fui invitada a declarar en una comisión del Congreso sobre abuso sexual infantil en instituciones religiosas. Fue emocionante estar en aquel hemiciclo, hablando a diputados y senadores sobre la necesidad de leyes más estrictas para proteger a los niños. «Señores parlamentarios», dije en mi intervención, «lo que me pasó no fue un caso aislado. Es un patrón que se repite en organizaciones que ponen la protección de la institución por encima de la protección de los niños. Necesitamos leyes que obliguen a estas organizaciones a reportar sospechas de abuso a las autoridades, en vez de permitir que lo resuelvan todo internamente». Algunas de las recomendaciones que hice en aquella comisión se convirtieron en leyes en los años siguientes, lo que me dio una sensación profunda de que mi dolor se había transformado en cambio real en el mundo. Pero quizás el momento más significativo de mi jornada de curación ocurrió en 2018, cuando recibí una carta inesperada. Era de Adelaida, la viuda del anciano Ezequiel, que había muerto en prisión 2 años antes. «Querida Marta», decía la carta, «sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero necesito que sepas que te creo. Siempre te creí. Durante todos esos años de matrimonio, yo sabía que había algo mal con mi marido, pero tenía demasiado miedo para hablar. Cuando todo salió a la luz, sentí alivio y vergüenza a la vez. Alivio porque finalmente la verdad apareció. Vergüenza porque podría haberos protegido a ti y a las otras chicas si hubiera sido más valiente. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Tu voz salvó a otros niños que yo podría haber salvado y no salvé». Aquella carta me hizo llorar durante horas. No lágrimas de tristeza, sino de compasión, por mí misma, por Adelaida, por todas las mujeres que son silenciadas por el miedo y por la estructura patriarcal de las organizaciones religiosas. Respondí a la carta diciéndole que la perdonaba, que entendía que ella también había sido víctima de un sistema que le había enseñado a ser sumisa y silenciosa, y que nunca era demasiado tarde para usar nuestra voz. Hoy, a los 67 años, sigo atendiendo a supervivientes de trauma, aunque he reducido mi carga de trabajo. También me dedico a hablar en colegios sobre prevención del abuso sexual, enseñando a los niños sobre consentimiento y límites corporales. Mis hijos, ahora adultos, se han convertido en personas increíbles que usan sus propias voces para defender la justicia social. Rafael trabaja como abogado de derechos humanos
y Ana es trabajadora social especializada en protección infantil. Mamá, me dijo Ana recientemente, gracias por enseñarnos que nuestra voz tiene poder, que la verdad, aunque duela, siempre vale más que el silencio cómodo. Mi hermano Juan, que salió de la organización poco después que yo, se convirtió en activista por los derechos de los extestigos de Jehová. Juntos, creamos una red de apoyo que ya ha ayudado a cientos de personas a reconstruir sus vidas tras salir de la organización. En cuanto a mis padres, murieron aún siendo testigos de Jehová activos, sin haber reconocido nunca que fallaron conmigo. Mamá murió en 2010, papá en 2014. Me enteré de su muerte a través de conocidos, ya que mantuvieron la desasociación hasta el final. Durante mucho tiempo esto me causó dolor, pero aprendí que no puedo controlar las decisiones de otras personas, solo las mías propias, y elegí perdonar, no por ellos, sino por mí misma. Porque guardar rabia es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Y yo había bebido suficiente veneno en la vida. Mis queridos, si habéis llegado hasta aquí conmigo en esta jornada dolorosa pero necesaria, quiero que sepáis que hoy, 50 años después de aquella noche terrible en la biblioteca del Salón del Reino, soy una mujer realizada, amada y en paz. El trauma que viví me marcó para siempre, eso es verdad. Aún tengo pesadillas ocasionales. Aún siento una opresión en el pecho cuando veo noticias sobre abuso sexual en organizaciones religiosas. Pero aprendí que la curación no significa olvidar. Significa integrar la experiencia de forma que nos fortalezca en vez de destruirnos. Si pudiera volver atrás en el tiempo y hablar con aquella chica de 16 años que estaba siendo abusada y sintiéndose culpable, le diría: querida, esto no es culpa tuya. Nunca lo fue, nunca lo será. Eres víctima de un hombre enfermo que abusó de tu confianza e inocencia. La organización que debería protegerte falló contigo. Tus padres, que deberían apoyarte, fallaron contigo. Pero eso no significa que no tengas valor. Tienes un propósito mayor de lo que imaginas. Si hubiera sabido entonces lo que sé hoy, habría contado la verdad mucho antes. Habría gritado, habría corrido, habría roto el silencio la primera vez que me tocó de forma inadecuada. Pero no puedo culpar a aquella chica por no tener esa sabiduría. Hizo lo mejor que pudo con el conocimiento que tenía. Para vosotros que podéis estar pasando por algo similar ahora, quiero dejar bien claro, la culpa nunca es de la víctima. No importa cómo ibas vestida, cómo te comportaste, si permitiste que pasara. Los niños y adolescentes no tienen capacidad de consentir actividades sexuales con adultos. Punto final. La autoridad religiosa no hace a nadie incapaz de hacer el mal. Curas, pastores, ancianos, líderes religiosos son seres humanos falibles como cualquier otro. Algunos de ellos son depredadores que usan su posición de poder para abusar de los vulnerables. Las organizaciones que protegen a abusadores son cómplices del abuso. Cualquier institución que ponga su reputación por encima de la seguridad de los niños está perpetuando el ciclo de violencia. Tu voz tiene poder. Cuando rompes el silencio, no solo te estás salvando a ti mismo, estás protegiendo a futuras víctimas y creando cambio en el mundo. La curación es posible. Puede llevar años, puede necesitar ayuda profesional, puede ser un proceso doloroso, pero es posible reconstruir tu vida tras el trauma. Yo soy la prueba viviente de eso. Para los padres que me estáis escuchando, por favor, enseñad a vuestros hijos que tienen derecho a decir no a cualquier adulto que les haga sentirse incómodos. Enseñad que los secretos sobre tocamientos corporales son siempre sospechosos. Enseñad que siempre les creeréis si os traen una denuncia seria. Y más importante, si vuestro hijo viene a vosotros con una acusación de abuso contra una autoridad religiosa, creedlo, protegerlo. La reputación de la iglesia, de la organización, del líder religioso es infinitamente menos importante que la seguridad de vuestro hijo. Para las organizaciones religiosas que puedan estar viendo esto, dejad de esconder abusadores, dejad de resolver crímenes internamente.
Reportad a las autoridades, apoyad a las víctimas, implementad políticas rigurosas de protección infantil. Vuestra credibilidad no viene de encubrir pecados, sino de enfrentarlos con transparencia y justicia. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi jornada, por muy dolorosa que haya sido, tuvo un propósito mayor. Cada lágrima que derramé, cada noche que no pude dormir, cada momento de dolor se transformó en compasión y sabiduría que pude usar para ayudar a otras personas. Mi dolor se convirtió en mi propósito. Mi trauma se convirtió en mi fuerza. Mi silencio roto se convirtió en una voz que resuena hasta hoy, protegiendo a niños inocentes de depredadores disfrazados de santos. Y esa es la mayor victoria de todas: transformar nuestro dolor más profundo en nuestro propósito más significativo. Si eres superviviente de abuso, debes saber que tu historia importa. Tu voz importa. Tu curación importa. Y no estás solo en esta jornada. Si habéis llegado hasta el final de esta historia, gracias por haberme dado el privilegio de compartir mi jornada con vosotros. Sé que no ha sido fácil escuchar, así como no fue fácil contar. Contadme en los comentarios desde dónde me estáis viendo. Puede ser desde cualquier rincón de esta España inmensa, o incluso desde otros países. Me encanta saber que esta historia está llegando lejos, tocando corazones, quizás salvando vidas. Si esta historia os ha tocado de alguna forma, si os habéis identificado con algo de lo que he contado, dejad vuestro corazón en los comentarios. Y si conocéis a alguien que necesita escuchar este mensaje, compartid este vídeo. A veces una palabra de esperanza en el momento adecuado puede cambiar completamente el rumbo de la vida de una persona. Y si estáis pasando por alguna situación de abuso ahora, por favor, buscad ayuda. Contádselo a alguien en quien confiéis, acudid a las autoridades, llamad al 016. No estáis solos y merecéis ser protegidos y amados. Recordad siempre, vuestra voz tiene poder. Usadla. Muchas gracias por acompañarme en esta jornada. Hasta la próxima historia. Y que Dios, o el universo, o la fuerza en la que creáis, os bendiga a cada uno. No estáis solos. Nunca lo habéis estado.